a orar. Ya tienen ahí en pantalla el texto, pero me gustaría orar para que podamos empezar. Señor, bueno, gracias te damos en esta tarde. Gracias, Señor, por tus misericordias. Hemos cantado a ti, hemos exaltado tu nombre por medio de las alabanzas y ahora queremos, Señor, que tú nos guíes a tu palabra con la intención de aprender, de crecer juntos y de que tu iglesia, Señor, pueda adorarte por medio de la obediencia a ti, Señor. Úsame, perdóname, Señor, y a pesar de mí, conforme a tu gracia, úsame como una vasija, instrumento, para que tu iglesia sea edificada esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar, hermanos, en Jeremías 17. Yo tengo una carga por este tema hace bastante tiempo, porque yo creo que nosotros, usando el plural, para nosotros los hermanos en la fe, yo creo que nosotros tenemos que llegar a un punto de reflexión en cuanto a qué motiva lo que nosotros hacemos. Nosotros hemos aprendido a hacer lo correcto. Nosotros hemos sido enseñados a vivir de manera correcta. Y me refiero en el ámbito de la iglesia. O sea, cada vez que usted viene a la iglesia, hay una instrucción, hay una intencionalidad de que usted mejore un área de su vida. Ya sea si usted está luchando con algún pecado, la envidia, la mentira, cualquier pecado, delante de la palabra del Señor y de las instrucciones que dan los pastores y los líderes, es que nos acerquemos a la palabra y crezcamos. Pero yo quiero añadir a eso un poco de intencionalidad y de motivación. Es decir, si yo quiero, si yo deseo, si yo debo cambiar, ¿por qué no cambio? Y si cambio, ¿por qué los cambios duran tan poco tiempo? Y es un tema que me carga porque yo pienso que a medida que uno va creciendo o que el tiempo pasa en el Señor, uno tiene que evaluarse. Y a veces en la iglesia, quito el a veces, yo creo que siempre en la iglesia el tiempo es un gran juez. Porque todos llegamos al Señor con debilidades, con circunstancias, y a veces queremos, incluso hablando de los hijos, que nuestros hijos cambien de inmediato. Pero hermanos, el tiempo, y como dice mi pastor Otto, tiempo y verdad siempre harán esquina. O sea, tú puedes decir, no, yo soy un verdadero cristiano, yo no tengo las herramientas puras o perfectas para evaluar. La Biblia dice, por sus frutos lo conoceréis. Pero hay personas que pueden imitar ciertas acciones y parecer cristianos, pero el tiempo demostrará si la fe es verdadera. Entonces, ¿qué sucede si ese tiempo demuestra que eres un cristiano verdadero, pero las motivaciones están incorrectas? Así que yo quiero pedir a la iglesia ponernos sobre nuestros pies. Vamos a leer Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10. Un pasaje sumamente conocido dentro del ámbito de la iglesia y fuera de ella también. Y yo voy a leer, hermanos, en la Nueva Traducción Viviente, una versión más dinámica. Usted puede leer en la Reina Valera, la Biblia de las Américas, pero es el mismo sentir. Dice la palabra del Señor: en el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Amén. Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse. Esto es un texto interesante y yo estoy absolutamente seguro que usted, por lo menos el versículo 9, ya lo había leído en algún momento. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Incluso personas no cristianas lo usan como una forma de defender ciertos puntos de su vida. Pero yo quiero llevar un poco a la iglesia rápidamente al contexto. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Por qué son pronunciadas estas palabras en este punto? Si van conmigo al capítulo 17, Jeremías en el versículo 1 tiene una conversación. Jeremías es conocido popularmente como el profeta llorón y su nombre es una especie de descripción por la manera en la que él suplicaba a Dios e intercedía entre Dios y el pueblo, y en algunas veces lloraba en su clamor
amor. Era un profeta que tenía mucha carga por el pueblo. Y llegamos aquí a un punto interesante porque Jeremías escribe en una condición en la que Dios había enviado un juicio al pueblo de Dios. Específicamente, ustedes saben que luego de la división del reino, donde 10 tribus se establecieron en el norte con capital en Samaria y 2 tribus se establecieron en Jesús con capital en Jerusalén, aquellas 10 tribus fueron invadidas por los asirios y estas 2 tribus fueron invadidas por los babilonios. Pero cuando tú sigues la línea histórica, el pueblo de Dios o el Mesías vino de la tribu de Judá. Y cuando el Señor entra a escena, dicen los evangelistas, como una manera de describir el cisma que se había creado, judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Era la descripción de decir que ya los judíos de la tribu de Judá y de Benjamín no veían a los otros como judíos verdaderos. ¿Por qué? Por el problema que estaba surgiendo aquí. Dios les advirtió a ellos muchas veces: no se mezclen con los dioses paganos de las otras naciones. Y se los mencionó y se los mencionó. Tanto es así que parte de la consecuencia de haber sido invadidos no fue la división propiamente, que vino por el general Rehoboam y por el hijo de Salomón, sino fue por la desobediencia de que Dios le dijo: no se mezclen. Y yo no sé si usted se ha preguntado en algún momento, ¿por qué Dios era tan celoso en eso? ¿Por qué Dios exigía exclusividad? Y yo quiero guiarlos a entender un poco eso. Dios exigía exclusividad por varias cosas. Número 1, porque cuando esas personas reconocían a otros dioses, estaban negando a Dios de manera implícita. La palabra de Dios dice que Jehová, el Señor, uno es. Y a Él solo adorarás. A Él solo te inclinarás. Y cuando el pueblo hebreo le daba valor a otros dioses, lo que ellos estaban diciendo de manera indirecta era: Dios, tú no eres el único. Y en Deuteronomio capítulo 6, la Shema hebrea es clara: Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y esto lo repetirás a tus hijos, y tus hijos a los hijos de sus hijos. Y cuando vayas por los caminos, y lo pondrás en tus frentes y en los dinteles de la puerta. ¿Por qué? Porque era el principio de establecer que cualquier otro Dios cercano no tenía cabida frente al Dios eterno y suficiente. Por eso, el problema del pueblo de Judá era la idolatría. Pero ¿por qué para Dios era un problema tan importante? Número 1, porque Dios veía la idolatría como infidelidad matrimonial. ¿Cómo llamaba Dios al pueblo constantemente? Su esposa. ¿Cómo se veía a Dios frente al pueblo? Como su esposo. Y si usted va conmigo, le invito brevemente a Isaías capítulo 54, versículos 5 al 6. Isaías dice: porque tu marido es tu hacedor. Eso es Dios diciendo: Dios, que es el hacedor, es tu marido. Y te llamará como a mujer abandonada, haciendo la alusión a como cuando Dios llamó al pueblo y lo hizo suyo. Porque como a mujer abandonada y de espíritu triste, te llamó Jehová. En pocas palabras, cuando Dios estableció su pacto con los padres, con Abraham, con Isaac, con Jacob, lo que estableció fue un pacto matrimonial. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, ¿cómo se describe a Cristo? Como el novio. Y a la iglesia como a la novia. Y la venida de Cristo como las bodas del Cordero. Es una relación matrimonial. De tal forma que nosotros podamos entender ahora en nuestras realidades el dolor que significa que alguien te traicione por un tercero. Y Dios veía esa acción de los judíos como una traición matrimonial, como una traición al pacto. Entonces, cuando ellos reconocían a otros dioses, Dios lo veía como una traición. Pero no solamente eso, es que cuando nosotros vamos a Jeremías capítulo 10, versículo 1 al 16, Dios también le dice a ellos que Él es el Dios verdadero y que todos los demás dioses son dioses falsos. Y Él les dice: los ídolos, Jeremías 10:1, son mentiras, son obras de manos humanas. No ven,
no oyen, no pueden salvar. Adorarlos es decir que Dios es también de la misma naturaleza. Y nuestro Dios es el Dios verdadero. Y nosotros no tenemos que irnos al tiempo de la tribu de Judá. No tenemos que irnos al primer pacto. No tenemos que irnos al Antiguo Testamento. Hoy día, cualquier ídolo que tú exaltes y pongas en el estrado de tu corazón, está tratando de sustituir a Dios. Y no hay ídolo que pueda competir con el Señor, porque no existe. Y el Señor, cuando uno hace una especie de remembranza, siempre que se refería a los ídolos, se refería a ellos de manera burlesca, porque no se merecen ni la atención precisa de alguien. No existen. ¿Cuáles son los dioses modernos? Hay muchos. Yo soy un Dios moderno. O sea, usted y yo, nuestro yo, son dioses modernos. Y lo vamos a ver en el transcurso de esta tarde. Que la gente, usted lo ve en los medios de comunicación, usted lo ve en películas, en cualquier, el estribillo es: confía en ti mismo, tú puedes, tú eres capaz, esto y esto y esto. Y esto suena bien, en medio de un mundo en el que la gente está en caos, está deprimida, no tiene esperanza. Que alguien venga y le diga y le ponga la mano: ven, tú puedes, levántate. Eso suena como interesante. Pero el único que te puede levantar eternamente y para siempre es el Señor. Alguien te puede ayudar momentáneamente. Alguien puede remover un poco el corazón, pero solamente Cristo restaura y trae vida al ser humano. Y eso es lo que no hemos entendido. Que cuando el tiempo pasa, ese ídolo que nos ha levantado nos abandona. Y eso es lo que el Señor le dice al pueblo. El único que estará con ustedes aquí soy yo. El único que ha estado con ustedes soy yo. ¿Hay algo que podamos debatir de esto? Claro. Jeremías 14, 22. Miren lo que dice. Busquen ahí Jeremías 14, 22. ¿Hay alguno entre los dioses de las naciones que haga llover? Miren qué forma burlesca, porque eso es lo que se merecen. ¿O dará la tierra lluvias? ¿No eres tú, oh Jehová, nuestro Dios? Miren lo interesante. Voy a hacer como una especie de paréntesis. Dice la primera parte, la primera pregunta retórica. ¿Hay alguno entre los dioses de las naciones que haga llover? En pocas palabras, Dios está diciendo: al final la lluvia y los eventos naturales son producto de mi voluntad. Yo soy el que hago llover, el que envía la lluvia temprana y tardía, dice el Señor. Pero aquí hay una apreciación más. Para aquellas personas que han tomado el camino de la religión o de la dogma o de la filosofía naturalista. No sé si usted ha escuchado gente que dice la madre tierra. Como que eso es independiente y tiene vida propia. Miren la segunda pregunta. ¿O dará la tierra lluvias? O sea, lo que está diciendo es, para aquellas personas que piensan que la creación en sí misma contiene la inteligencia necesaria fuera de Dios, eso es totalmente falso. Porque ¿qué nos dice el libro de Colosenses, el apóstol Pablo a los hermanos en Colosas? Que Cristo sostiene su creación. Amén. Y que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y esa es la verdad. Esa es la verdad verdadera. Que sin Dios no somos nada. Entonces estas preguntas fueron dadas hace tiempo, pero son preguntas que fácilmente hoy todavía tienen vigencia. Porque la gente, hermanos, sigue adorando a dioses de la misma manera que lo hicieron en el pasado. Lo que pasa es que estos dioses son el mismo caramelo con una envoltura diferente. Te están vendiendo y ofreciendo el mismo producto, pero le han cambiado la envoltura. Es la misma batalla, es la batalla por el corazón. John Piper escribió un libro que se llama El deseo de Dios, y él dice que cuando el pecado entró al mundo en Génesis 3, una de las cosas que el pecado produjo en el hombre fue que quitó del corazón del hombre el deseo de Dios. Yo estoy de acuerdo. Porque ahora lo que enseña Santiago y lo que nos enseña las Escrituras es que hay una batalla en tu corazón por el control de Dios. Y ahora tus deseos se oponen a los deseos de Dios. Y ahora tus deseos batallan, los deseos de Dios batallan contra los deseos de la carne. Cuando tú no eres cristiano, tu único deseo es agradar a la carne.
Pero cuando llegas a Cristo, ahora tus deseos combaten contra los deseos carnales. Y se vuelve una batalla campal. Sangre, sudor, lágrimas se vierten por mantener una vida atada a Dios. Entonces, mis hermanos, este era el gran problema. Que la idolatría había llegado hasta el punto en que el pueblo había olvidado a Dios. Y primero lo habían olvidado conforme a su pacto. Segundo, habían atentado contra la identidad de Dios, porque si ellos decían, Dios, nosotros reconocemos a Moloch, conocemos a los dioses de Acera, reconocemos a los otros dioses, lo que están diciendo, tú no eres el único. Y por eso creo que puede tener sentido Deuteronomio 6. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dios tiene eso muy entendido. Cuando Dios te creó, y me creó a mí, le dio a los primeros padres todo lo que ellos necesitaban. Y si podemos hacer una especie de repaso, le dio un mundo donde vivir. Al final del capítulo 2 del libro de Génesis, él termina con lo que diríamos la firma, el sello de garantía. Y dijo Dios que todo lo que había hecho era bueno y bueno en gran manera. ¡Pum! El hombre tenía donde vivir, el hombre tenía que comer, el hombre tenía que trabajar. Dios te dio todo. Pero aún el hombre perdiéndose, dice Juan 3:16, que Dios dio a su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y así podemos pasarnos la tarde nombrando todas las cosas que Dios te ha dado. Y Él ha compartido de Él su santidad. Él ha compartido tantas cosas de Él contigo y conmigo. Pero saben que la palabra de Dios dice que lo único que Él no comparte es su gloria. Lo único que Él no comparte es su gloria. Y lo que Él estaba exigiendo al pueblo era que ellos querían diversificar la gloria de Dios en otros dioses falsos. No, porque lo único que Dios no comparte es su gloria. Usted dirá, ¿y no es Dios un poco exigente? ¿O no se está comportando como estos dictadores de antaño del presente, exigiendo pleitesía y adoración para ellos? No estoy hablando de lo mismo. Porque estos presidentes o estos funcionarios o estos profesionales que exigen adoración por sus capacidades, ellos entienden que ellos son los mejores en la faz del universo. Es como que yo venga aquí y venga con una actitud arrogante y le diga a ustedes, miren, yo soy el mejor pastor que hay en el mundo. Eso suena arrogante, ¿o no? Eso suena para salir de aquí o decirle al pastor, ¿y a quién usted ha traído aquí? Pero eso tiene una razón sencilla. Primero, eso no es verdad, porque siempre hay alguien mejor que tú y que yo. Número dos, eso es orgullo. Porque yo no he venido al mundo, Dios no nos ha creado para competir en nosotros. Pero cuando hablamos de Dios, no hay uno mejor que Dios. Entonces cuando Él dice, yo no comparto mi gloria con nadie, no es idolatría, es la verdadera adoración. El problema es cuando yo entonces creo un Dios como yo quiero hacerlo, creado a mi imagen, a mi semejanza. Fue el ofrecimiento de Satanás fue eso. Dios no quiere que ustedes sean como Él, es el mismo ofrecimiento de antaño. Y es lo mismo que Él quiere hoy, que nosotros abracemos la falsa mentira de que podemos vivir sin Dios. Entonces cuando el tiempo avanza y una persona cristiana o no cristiana ve que sus decisiones, que su vida, no hay cambios perdurables, eso va jugándonos en contra. Y aunque no lo expresamos y aunque no lo decimos, eso nos afecta. Y de eso es lo que yo quiero hablarles en esta tarde. ¿Por qué no hay cambios duraderos? ¿Por qué a pesar del tiempo en la iglesia todavía no hay cambios permanentes? Entonces yo quiero que vayamos a Jeremías. Todo eso fue para decir lo que voy a decir ahora. Sí, yo creo que lo puedo decir en un grupo pequeño. Yo no creo que tú puedas
ir a la Biblia y decir algo o exigir algo a la iglesia a menos que tú expliques basado en qué lo vas a exigir. ¿Me explico? Es fácil poder leer Jeremías 17 y ver que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Etcétera. Y decir, hermanos, cuídense de su corazón. No se dejen engañar de su corazón. ¿Pero basado en qué? O sea, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es la razón? Y por eso siempre es importante estudiar el contexto de la Biblia, porque ella le da fuerza a la motivación y a la razón de lo que hacemos. Entonces, entendiendo que el pueblo había estado viviendo en idolatría, llegamos entonces al capítulo 17. ¿Qué le dice el Señor allí? Que la idolatría era tan grave para Jehová porque rechazaba su amor, negaba su verdad, rompía el pacto y destruía al pueblo que él tanto amaba. Por eso Dios prefirió disciplinar momentánea pero severamente a su pueblo, llevándolos al exilio y usando a naciones paganas para que disciplinaran a su pueblo porque Dios los amaba. Porque una disciplina momentánea es mejor que una condenación eterna. Entonces uno dirá, wow, vivieron en el exilio. Pero ellos no vivieron desamparados, vivieron amparados bajo el cuidado del Señor. Piensen en sus hijos. A veces uno se restringen en poder disciplinarlos en cierto momento, por la razón que sea. Bueno, pues tú estás cavando tu propia tumba. Y el pastor Otto tiene esta frase. Él tiene muchas frases, por eso siempre surgen. Una amonestación a tiempo te puede evitar una caída irreversible. ¿Es verdad? Entonces Dios amonestó al pueblo. Y fue recto en eso. ¿Por qué? Porque la idolatría los estaba destruyendo. El ejemplo fueron las 10 tribus del norte. Se perdieron, se mezclaron, dejaron de ser judíos, dejaron de ser pueblo de Dios. Y algunos le dan un sentido étnico de la raza. No fue étnico, fue espiritual. Porque cuando se mezclaran con las otras naciones, no es que dejarían de ser judíos, es que dejarían de reconocer a Dios. Porque cuando el Señor viene, ¿a quién le va a predicar el evangelio? A los samaritanos. El problema no era étnico, el problema era que iban a dejar de ser pueblo de Dios. ¿Se entiende eso? Se iban a convertir en pueblo de otras naciones, de otros dioses. Y Jeremías 17:1 dice, el pecado de Judá, aquí está el resumen, está escrito con cincel de hierro, grabado con punta de diamantes en su corazón de piedra y en las esquinas de sus altares. Es decir, el pecado de Judá era algo más profundo. No era la simple idolatría, sino que Dios le dice a Jeremías, no intercedas, no llores por ellos, no ores por ellos, porque lo que ellos están pasando está clavado en su corazón. No es superficial. Esa es mi razón de ser en esta tarde. Los cambios muchas veces no vienen porque estamos atacando en el lugar equivocado. Eres una persona que estás en la iglesia, que vienes a la iglesia porque tienes el interés de algo. Y todos estamos en la iglesia porque buscamos algo. Todos estamos buscando algo. Pero lo importante es, lo que yo espero que sea, es que estemos buscando a Dios. Que no estemos buscando al hombre, que no estemos buscando reconocimiento, que no estemos buscando que nuestra conciencia se calme, que no estemos buscando un ambiente social, que de verdad vengamos aquí cada domingo a buscar a Dios. Amén. De verdad, mis hermanos, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Hacia dónde nos lleva a nosotros ahora la situación del pueblo? ¿Por qué llegó Judá a esta condición de decadencia? ¿Qué lo hacía tan recurrente en su accionar contra Dios? Que su pecado estaba inscrito, sellado en su corazón. Y para mí es extremadamente llamativo
que la causa por la que Dios llama a la justicia y a la corrección al pueblo sea un asunto del corazón. ¿Qué dice Santiago? ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos, las divisiones? ¿De dónde vienen? De los deseos que combaten en tu corazón. O sea que yo no estoy hablando aquí de sentido motivacional. Yo no estoy hablando de psicología motivacionalista. Yo estoy hablando que el problema del pecado del hombre es un problema del corazón. Por eso es que cuando Nicodemo está hablando con Jesús, Jesús le dice, si a menos que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Porque no es una medicina, es un nuevo nacimiento lo que tú y yo necesitamos. Es un corazón nuevo. Hermano, yo no puedo, es algo impaciente, hasta doloroso y frustrante cada día querer cambiar. Salir de la iglesia, escuchar un buen sermón y decir, Señor, yo quiero cambiar, y ver que no cambia nada. ¿Por qué? Porque el cambio es superficial. Si hay y quieres un verdadero cambio, tiene que ser un cambio del corazón. Vamos bien, hermano, ¿verdad? ¿Se está entendiendo? Vamos al versículo 9. Jeremías 17:9. ¿Cuál sería una posible camino de solución de esto? Número 1, no confíe en el corazón. Y punto. Usted no ha escuchado la expresión, cree en tu corazón. Confía en tu corazón. Las jovencitas o los jovencitos, pero más las jovencitas porque los muchachos son los que tratan de enamorarlas. Le dice, yo siento en mi corazón. Eso suena muy bonito. Pero si esto es verdad, lo cual yo lo creo, el peor consejero es el corazón. Porque el corazón palpita o se emociona porque es parte de su naturaleza. La mente es más racional y el corazón es más emocional. Entonces, si yo voy a comprar un carro y me gusta, la mente la bloqueo y activo el corazón. ¡Wow! Me gusta el carro. Mira, Pastor Lizardi, ¿qué usted cree? Me voy a comprar ese carro. Y ven acá, tú no me dijiste que estaba en estos días, que tenía unas deudas ahí. No importa. Él me está hablando racionalmente, pero en el corazón ya que el carro me gusta. El corazón es el peor consejero. Pero por eso es que Dios le dice al pueblo, le dice a Jeremías, lo que pasa es que el pueblo de Judá, el pueblo que tú estás defendiendo, ellos todo lo que hacían era conforme a su corazón. No confiaron en mí. El corazón humano, dice Jeremías 17:9, viva, gloriosa y bendita sea su palabra, dice que el corazón es lo más engañoso que hay. No hay que darle otra interpretación, no hay que justificarlo, no hay que darle vuelta, no hay que tratar de adaptarlo a mi pensamiento. El texto es claro, el corazón es lo más engañoso. Cuando alguien le diga, oye, tengo una corazonada, apártate de mí, Satanás. Tengo un palpitar aquí. Porque suena bonito. Y tú ves los cartoons, como decimos allá, los muñequitos que ven los niños. Primero, todos son feos y raros. Como que el editor como que no tuvo tiempo y hace un palito con una bolita y ahora son toditos así medio raritos. Pero eso no es lo peor. Si usted nunca lo ha hecho, póngase un día a ver los muñequitos que ven los infantes nuestros. Si son familia, los hijos desobedecen a los padres claramente, no le obedecen. Pero lo peor de todo es que esta filosofía está impregnada. Le están diciendo a los niños desde pequeños, tú puedes decidir, tú. ¿Cómo sientes en tu corazón? ¿Cómo tú lo quieres hacer? ¿Cuáles son tus deseos? Y están construyendo altares de dioses ajenos en el corazón de nuestros hijos. Cuando el único que tiene que gobernar es el Señor allí.
Tengamos cuidado con eso. Emilio Tranchini es un escritor argentino no muy conocido, pero hay algo que yo quiero resaltar que él escribe en un libro que se llama Cambios Profundos. Y él dice lo siguiente: en el momento en que tomes o vayas a tomar una decisión, es importante que pienses en la motivación de la decisión. ¿Qué te motiva a ti como cristiano a querer o a decidir eso que estás haciendo? Porque para Dios no solamente es importante lo que haces, sino la motivación por la que lo haces. Porque la motivación no juzga el hecho, juzga la misma motivación. Es decir, una persona puede ser fiel en asistir a la iglesia y llegar temprano y tener una motivación incorrecta. ¿Por qué tú vienes temprano? ¿Por agradar al Señor o por que la gente vea que tú eres quien llega temprano? O alguien puede hacer todo lo contrario con una motivación incorrecta también. Entonces no se trata de la acción, se trata de la motivación. Porque el Señor nos dice que Él no juzga lo de afuera del hombre, sino lo que hay en su corazón. Entonces esto me ha llevado a mí, esto empezó por mí, esto es una preocupación particular, de que si queremos crecer de manera permanente, no solamente juzguemos las acciones, sino también que le demos importancia a por qué hacemos lo que nosotros hacemos. Número 1, no confíes en tu corazón. Pastor, y si no voy a confiar en el corazón, ¿qué hago? ¿En quién confiaré? Bueno, la segunda parte del texto dice lo siguiente: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y extremadamente perverso. Y aquí está la pregunta: ¿quién realmente piensan ustedes que sabe lo malo que es? ¿Quién realmente conoce el corazón? Dios. Entonces, ahora Jeremías está entendiendo algo que era incomprensible para él y que yo lo veo muchas veces en las iglesias. Juzgamos el emocionalismo, pero no lo que Dios dice. Dios le está diciendo a Jeremías: tú te venció el hecho de que lo viste sufriendo y doloridos y todo, pero lo que tú no sabes es que en el corazón de ellos hay un corazón idólatra. Tú lloraste y está bien, ese es tu trabajo, interceder y pedir misericordia, pero yo quiero decirte algo que tú no sabías, es que ellos fueron total y absolutamente idólatras contra mí. Ah, yo no sabía. Entonces Jeremías recibe una amonestación en amor. Y le dice el Señor: quien realmente conoce el corazón, quien realmente conoce las intenciones del corazón, es aquel que puede juzgarlo. ¿Quién es el único que puede juzgar nuestro corazón? El Señor. Entonces el segundo punto está en esa segunda parte. Si no vamos a confiar en el corazón, pastor, ¿qué hacemos? Bueno, número 2, confiemos en Dios y en su palabra. La Biblia ha estado en ataque desde que el canon fue cerrado. El último apóstol con vida, según se registra en la historia, fue el apóstol Juan. Murió hacia el año 95, lo que quiere decir que unos 45 años después de la muerte de Cristo, Juan fallece, el último apóstol. Y el canon, lo que se llama el canon, ya los libros como los tenemos hoy en el Nuevo Testamento, en la Biblia, más o menos hacia el año 60, no pudo llegar al 70 porque ninguno de los libros registran la invasión romana a Jerusalén y la destrucción del templo. O sea que más o menos hacia el año 65, 67 fue el último libro escrito. Pero con Juan hasta el año 95 cierra ya con vida el último de los apóstoles que vio a Jesús de manera visual. Y cuando nosotros observamos esos detalles de la historia, desde ese mismo instante la palabra de Dios siempre ha estado en constante ataque por aquellos que no quieren reconocer el señorío y la grandeza de nuestro Dios. Pero ustedes están aquí y yo estoy aquí y seguimos leyendo su palabra y seguimos confiando en ella
¿Saben lo que quiero decir? Que siempre habrá gente que negará las Escrituras. Pero el mundo pasará, sus deseos pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Pero tú tienes que creer, o sea, tú tienes que comenzar a creer eso. Ya no solamente en sentido tradicional, de manera religiosa. La gente me llevaba, mi papá me llevaba a la iglesia, mi mamá me llevaba a la iglesia. ¿Quién no vio en su casa el Salmo 90, ¿verdad? En la sala. ¿Quién se acuerda de eso? Ahí, abierto. 91. Ahí. Y eso era, los primeros contactos que uno tuvo con la Biblia era eso. Y le ponían agua y uno veía eso un poquito mágico, religioso. Hasta medio miedo daba eso. Y esa Biblia cogiendo polvo ahí. Y el 23, Salmo 23. Y un pan ahí poniéndose duro en la puerta. Gente con hambre. Pero ven cómo uno puede decirlo hoy y ver que aún en la inocencia no era nada, eso no tenía ningún sentido. No sé si ven hacia dónde voy. ¿Por qué? Porque han madurado, hemos madurado. Podemos distinguir prácticas religiosas de la verdad. Hoy día yo puedo acercarme a la Biblia y no tener temor. Yo tenía miedo de esa Biblia ahí abierta en mi casa. Miedo no de la Biblia, sino del respeto religioso que se le tenía. No le ponga la mano a eso. Y sin saberlo, quizás causaban una especie de distanciamiento, cuando debería ser todo lo contrario. Lean la Biblia, muchachos, véanla. Pero a donde voy es lo siguiente. Confiar en Dios es confiar en su palabra. Confiar en Dios es confiar en su palabra. ¿Quieres conocer más a Dios? Lee más su palabra. ¿Quieres escuchar a Dios? Lee su palabra en voz alta. Esa es mi palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Entonces tenemos que dejar de distraernos y comenzar nuevamente a confiar más en la palabra del Señor. Pues eso es lo que significa. Ahí es donde termina todo esto del corazón ha sido bañado de emocionalismo, todos estos filósofos modernos que son los artistas y toda esta gente. No tengo nada contra ellos. Pero lo que ellos creen no es lo que nosotros creemos. Nosotros creemos en la suficiencia, inerrante y completa palabra del Señor. Es inerrante, inefable palabra de Dios. Si yo quiero confiar en Dios, debo confiar más en su palabra. Porque el Señor dice en la primera parte que leímos, que engañoso es el corazón. Ay, papi, es que yo no lo siento así. Mami, yo no lo siento así. No es que tú lo sientas, no lo sientas. Tienes que obedecer lo que yo te estoy diciendo. Y eso va degenerando en el hecho de que ya lo establecido se pone entredicho para comenzar a darle lugar al no establecido. Y el principio que se teje es una oposición a la autoridad para dar lugar a mi yo y a mi sentido. Y eso lamentablemente está llegando a la iglesia de Cristo. Hay una autoridad local que son los pastores y líderes. Pero por encima de los pastores y líderes está la autoridad de la palabra del Señor. Eso enseña Pedro en el capítulo 5. ¿Qué quiere decir eso? Que la Biblia es el marco regulatorio. Porque si yo veo a mis líderes desviarse, yo digo, no, tu desvío no va de acuerdo a lo que enseña la palabra. Pero hoy en general hay una despreciación a la autoridad bíblica, a la palabra del Señor. Jeremías 31:31, el problema de Judá, lo dijo en el capítulo 17, versículo 1, fue que su corazón ya estaba naturalmente dañado porque su maldad estaba escrita con cincel, versículo 1, de piedra. ¿Dónde? En su corazón. La solución de nuestro Señor. Jeremías 31:31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová,
pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. 2 puntos. Daré mi ley en su mente y la escribiré ¿dónde? En su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Amén. Gloria al Señor. Tu corazón tiene una ley mala. Ahora yo voy a escribir una ley correcta. Gloria al Señor. Escribiré en tu corazón. Para que cuando llegue el día de que todavía te inclines, por lo menos tengas una dirección. Cuando el Señor Jesús en el capítulo 13 del Evangelio de Juan se reúne por última vez en lo que se conoce como la última cena del Señor, Jesús les dice a sus discípulos, yo me voy de esta tierra. Y ellos ya habían escuchado esto antes, pero no le creyeron. Pero por alguna razón esta vez parecía algo serio. Y Jesús le dijo, es que yo me voy. Y en esa conversación, Señor, pero te vas en el sentido de que te vas para siempre. Sí, me voy de esta tierra, ya me voy. Y el capítulo 14, versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. O sea, cuando ellos se dieron cuenta que Jesús se iba de verdad, comenzaron a preocuparse y a sentirse angustiados, a manejar ansiedad. Ellos habían dejado 3 años a sus familias, a sus trabajos. Y ahora, humanamente hablando, en el mejor momento del ministerio de Cristo, Cristo dice, me voy. Y Jesús le dice, no se turben, no se preocupen, eso estaba planificado. Pero donde quiero llegar es lo siguiente. Jesús le dice muchas cosas. Es allí donde Tomás le pregunta, Señor, no sabemos a dónde vas. Y tanto tiempo he estado con ustedes y no sabe dónde voy. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. ¿Y saben cómo termina esa sección? En el capítulo 17. Y Jesús le dijo, si yo me voy, no lo dejaré solo, yo le dejaré el Consolador. El Espíritu Santo. Amén. Entonces, esa promesa del Señor inició su tránsito en Hechos capítulo 2 con la llegada del Espíritu Santo, Pentecostés. Ya ahora, todo el que cree en Jesucristo es sellado con el Espíritu Santo de la promesa, y ahora ese Espíritu Santo nos confirma, nos redarguye, nos habla y nos permite estar con los pies sobre la tierra. ¿Por qué? Porque esa ley ha sido escrita en nuestros corazones. Gloria a Dios. Por eso cuando hayan decisiones o haya inclinaciones de tus deseos, tú tienes la palabra de Dios, tú tienes al Espíritu Santo y tú tienes a tus pastores para que te puedan guiar sobre la mejor decisión. Amén. Porque la voluntad de Dios, dice el apóstol Pablo a los Romanos, es agradable y perfecta. Y yo no tengo dudas de que seguiremos luchando. Yo no tengo dudas de que seguiremos enfrentando situaciones adversas. Yo no tengo dudas de que tendremos luchas. Es más, yo estoy convencido que la lucha es una de las evidencias de un verdadero cristiano. El cristiano que es verdadero lucha. Pero hermanos, que las luchas sean distintas. No te quedes estancado. No te quedes estancado. No conocía a su iglesia. Quiero hacerlo personal. Pastor Lizael me comentó un poco de su iglesia. Ustedes están en el lugar hermoso para ver la obra de Dios aquí. Créanme. Yo conozco la realidad, yo he venido. No siempre he sido de la Ivo. Sé. Y el que ama al Señor y el que ama su obra, el que lo conoce a Él, sabe que Él hará grandes cosas en su pueblo. Amén. Pero tenemos que ser fieles, constantes. He estado luchando por años con esto, pero hermano, ¿por qué por años? ¿Por qué no hay otra lucha nueva? Porque probablemente
no estás creciendo. Y voy a terminar con lo siguiente. John Owen, el puritano, escribió un párrafo que yo creo que pueda ilustrar bien esto que estamos diciendo. Y con esto voy a ir aterrizando. John Owen dice lo siguiente, y lo cito: conoce tu propio corazón. Aunque es profundo, descúbrelo. Aunque es oscuro, búscalo. Aunque engaña, dándole otro nombre a tu enfermedad, no confíes en él. Si las personas no permanecieron ciegas a sí mismas, o no permanecieran ciegas, perdón, a sí mismas, no permanecerían en el estado paralizado en el que están. Lo que él dice brevemente es: si eres realista con lo que te estás pasando, eso te ayudará a crecer. No lo niegues. Porque por eso somos una familia en la fe, para crecer juntos. Él dice: sin embargo, tratan de darle otros nombres, eso somos nosotros, nuestro corazón, a su propio estado de debilidad. Tratan de justificar, pelear o excusar las maldades de su propio corazón en vez de desarraigarlas y destruirlas sin piedad. Nunca tienen una visión realista de ellos mismos. Una vida sin efectividad y escandalosa crece como una rama de esta raíz de autoignorancia. ¿Cuán pocos buscan conocerse a sí mismos verdaderamente o poseen el coraje para hacerlo? Cierro la cita. Es un viaje difícil, pero es necesario. David, en uno de los puntos más difíciles de su vida, le dijo al Señor: Señor, perdóname aún de los pecados que me son ocultos. Yo creo que nosotros tenemos que dejar de mirar a nuestro alrededor y comenzar a mirar más las debilidades y necesidades de nuestros corazones. Que Dios nos ayude a comenzar a ver a Dios como nuestro mayor deseo y al mundo como nuestro menor deseo. Cierren sus ojos un momento, vamos a orar. Cuando uno predica, uno es como el sembrador. Uno riega la semilla y Dios dará frutos o confirmará. Yo no sé, Dios es testigo, si esto era en el momento en el que está esta amada iglesia lo que necesitaban escuchar. Pero yo sí confío en su palabra y sé que para crecer como iglesia y como cuerpo necesitamos hacer el viaje más difícil de todos, que es el viaje a nuestro corazón. Por eso, hermano, hermana, Dios los ayude, Dios les bendiga, Dios los fortalezca, Dios les ayude a ver su voluntad. Y que si hay evidencias personales, si tú has estado luchando contigo mismo durante tiempo, precisamente por estas razones de ver áreas de debilidad, áreas que todavía no has crecido, es posible que esto sea para ti. Pero si tú no eres creyente y estás aquí y no sabes un poco sobre esto, déjame decirte que no hay cambios duraderos ni para el cristiano ni para el inconverso sin Cristo. Por eso el cambio prometido por el Señor de un corazón nuevo empieza arrepintiendo de nuestros pecados y confiando en la gracia de Jesucristo. Porque así como a Nicodemos, te digo lo mismo: a menos que nazcas de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Dios los ayude, Dios los bendiga, Dios los respalde, Dios los prospere. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo, hermanos. Dios les bendiga mucho.